Estimados maestros, reciban el saludo del profesor David Rengifo Ortega, quien en esta oportunidad tiene a cargo el desarrollo del tercer tema de nuestro programa de capacitación, referido a lo que es el tema, el título y la idea principal. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo el día de hoy, primero, entendiendo lo que es el texto. Vamos a darnos cuenta, queridos maestros, cómo es que estos elementos forman parte del texto. Y es así que vamos a entender que todo texto que nosotros manejemos, cualquier texto que nosotros manejemos, tiene tres niveles en su estructura. Entonces, todo texto posee una estructura, es decir, una organización de sus ideas. La manera como se organiza un texto viene a ser la estructura del texto. Entonces, todo texto posee una estructura. Esta estructura se puede entender en tres niveles distintos. Vamos a entender entonces al texto en tres niveles distintos. Lógicamente, cada nivel lo vamos a explicar mucho más en detalle en la sesión número 4, que nos corresponde justamente a ese tema. Pero hoy día les doy de manera breve. Entonces, estos tres niveles que posee el texto en su estructura son, primero, lo que se conoce como microestructura. La microestructura del texto. Luego, el siguiente nivel en su estructura se conoce como la macroestructura, que es la macroestructura. Ustedes, queridos maestros, pueden también visualizar ahí en las imágenes que aparecen en el video para que puedan seguir la explicación justamente. Y por último, el de la superestructura. El nivel de la superestructura. Muy bien, profesores, tenemos entonces los tres niveles. Y ahora vamos a explicar brevemente cómo es que el tema, el título y la idea principal van ubicados en la estructura. De esta manera vamos a poder entender dónde nosotros vamos a ubicar estos elementos y qué parte del texto estaríamos analizando. En ese sentido, vamos a encontrar, queridos profesores, que en la microestructura nos referimos a lo que son las ideas, pero ¿qué tipo de ideas? Las ideas secundarias. Todo aquello que es el análisis local del texto, ¿correcto? Ideas secundarias. En lo que se refiere a la microestructura, queridos maestros, está lo que es el tema, y lo que es el título. Entonces, miren, justamente a esto quería llegar. Nosotros cuando vamos a analizar textos, nos encontramos que nos piden siempre reconocer e identificar el tema. Ahí lo tenemos. El tema, el título del texto forman parte de la macroestructura textual. Ahora, la superestructura de un texto tiene que ver, lógicamente, con lo que es la tipología textual. Entonces, la superestructura tiene que ver con la tipología textual, es decir, los tipos de texto. La tipología textual. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí están los tres niveles del texto y vamos a ubicar que nuestro tema y título forman parte de esa estructura. Y justamente también las ideas principales. Aquí vamos a agregar también las ideas principales. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy, queridos maestros, nuestro trabajo se enmarca en poder encontrar las estrategias adecuadas para nosotros encontrar, reconocer, identificar en el texto tanto el tema como el título y como las ideas principales que también vimos en la sesión 1. Entonces, vamos a empezar. Hasta ahí, entonces ya hemos ubicado nuestra
razón de ser de la sesión de hoy, que es tema, título e ideas principales. Ahora, vamos a entender cómo es que se relacionan estos tres conceptos. Estos tres conceptos que forman parte de nuestro texto, vamos a ver cómo se relacionan. Y vamos a encontrar que el tema, vamos a ponerlo aquí, el tema es un concepto, es una idea general de todo el texto. ¿Ya? Luego vamos a encontrar que el título, vamos a ponerlo aquí, título, y por aquí vamos a poner lo que es la idea principal. Voy a ayudarme de un gráfico que también usted lo puede visualizar ahí. Vamos a graficar que la idea principal es esto, este círculo, el círculo pequeño. El título es un círculo que engloba a la idea principal. Y el tema, a su vez, engloba tanto al título como a la idea principal. Vamos a explicar por qué. La idea principal, sabíamos nosotros, de la clase número 1, de la sesión número 1, entendimos que la idea principal es aquella que tiene la información. La información es aquella que tiene la información más importante. ¿Correcto? Estamos recordando ahí. La información más importante. Mientras que el título, queridos maestros, el título, en otras cosas, es una idea o una frase nominal, ¿ya? Una idea o una frase nominal, una idea que, en este caso, contiene a la idea principal. A la idea principal. Entonces, mire, el título es justamente esta frase nominal, esta construcción que se hace, esta idea que se tiene, pero que a su vez contiene a la idea principal. A su vez contiene a la idea principal y al tema. Contiene la idea principal y al tema. Y finalmente, llegamos en este caso a la idea general, que es el tema. Y justamente el tema entendimos que es de lo que se habla, en el texto. En el texto. Entonces, quiero que más o menos entiendan cómo es que se van relacionando estos tres conceptos. De lo que se habla en el texto, de lo que se habla en todo el texto, la forma general, es una expresión global de todo el texto. El título es una idea que contiene tanto al tema, o sea, tiene parte del tema, menciona el tema, pero aparte también menciona a la idea principal. Y la idea principal es la que tiene información más importante, en este caso de un párrafo del texto. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estos tres conceptos? Si nos damos cuenta, es una relación de jerarquía. Esta relación que existe acá es una relación de jerarquía. Se establece una jerarquía porque el tema es mucho más general que el título. Y el título a su vez es mucho más general que la idea principal. También se establece una relación aquí, una relación de inclusión. Una relación de inclusión. Porque cada uno de los conceptos se incluye en el otro. La idea principal está incluida en el título y tanto el título como la idea principal están incluidas en el tema. Entonces, esta es la explicación de cómo es que se relaciona. Ahora, queridos maestros, ¿para qué nos sirve entender la relación? Nos sirve muchísimo cuando vamos a hablar de comprensión lectora. Porque si usted se da cuenta, si yo encuentro el tema como primer paso, como le dije en la sesión 1, que una de las estrategias para poder comprender es que encontremos el tema primero. Y después se va desgranando todas las otras ideas. Si yo tengo el tema, fácilmente me va a hacer poder identificar el título, ya que el título menciona el tema. Si yo tengo el tema, fácilmente voy a poder encontrar la idea principal, ya que la idea principal habla sobre el tema. Entonces, el tema engloba todo, es englobador. El tema es general, abarca toda la información del texto. Entonces, no olvidar, profesores, lo importante que es entender cómo se relacionan esos tres conceptos. Ahora,
Vamos a entrar un poco más a detalle en lo que es el tema. Nosotros podemos observar ahí, ustedes pueden guiarse en los esquemas que presentamos ahí, donde decimos que el tema es el asunto, es la razón de ser del texto, es de lo que se habla en el texto, es lo que se muestra en el texto, es lo que se dice en el texto, es sobre lo que versa el texto. Ese es el tema. Pero el tema posee ciertas características, queridos maestros. El tema posee ciertas características. La sesión 1 vimos que la idea principal tenía sus propias características. Al igual, el tema también posee sus propias características, que son importantes que nosotros las conozcamos y podemos reconocerlas para así, cuando nos enfrentemos a un texto, sepamos identificarlo de manera más sencilla. ¿Correcto? Les voy a dar también acá las estrategias para usted poder encontrar fácilmente el tema. Entonces, el tema, en otras palabras, aquí es el asunto, es la idea que expresa de manera general todo el texto. Ese es el tema. Ahora, muchas veces, queridos profesores, y es una característica del tema, muchas veces este tema está expresado en el título. Porque como vimos en su momento, el título menciona el tema. O sea, usted es una de las formas que usted también puede darse cuenta. A veces hay textos que el tema se menciona ya en el título de frente. Como también hay textos que no traen título y que te piden que tú elabores un título. Eso lo voy a explicar también. Pero, entonces, una de las características que posee el tema es que puede estar explicado ya en el título si es que el texto lo tuviera. Entonces, observar primero, leer el título. Y eso te puede dar una pista ya para saber cuál es el tema que está tocando el texto. Muchas veces se expresa en el título, entonces. Otra característica, siempre el tema se expresa en frase nominal. Siempre está expresado en frase nominal. Nunca en oración, queridos maestros. Frase nominal significa que no va a poseer un verbo. Una frase nominal, es decir, un sujeto, lo que sería como sujeto, de lo cual se habla algo. El tema siempre va a estar expresado como frase nominal. Entonces vamos a poner aquí primero el tema. Entonces, el tema posee, siempre se expresa, dijimos, está expresado como frase nominal. Voy a ir poniendo acá sus características brevemente como frase nominal. Puede estar en el título, dijimos, puede aparecer en el título. Ojo, esto siempre y cuando el texto tuviera un título. Muchos textos hay que vienen sin el título y te piden que tú lo construyas. Cuando tú construyes el título, definitivamente también tienes que incluir en esa construcción que hagas al tema. Otra característica que el tema posee es, por ejemplo, que solamente presenta una información general, no niega ni afirma nada. Es decir, no niega ni afirma. ¿Por qué, queridos maestros? Porque si usted se da cuenta, si esta expresión afirma o niega, ya estaríamos ante una idea principal o una idea secundaria. Y el tema no tiene esa característica. El tema es general. El tema únicamente expresa con una idea de lo que habla el texto, mas no te da una postura, no adquiere una posición. Solamente describe la temática sobre la que gira el texto. Y la última característica que podemos observar ahí es que nuestro tema justamente posee una cualidad que engloba. Vamos a subrayar esta palabra, engloba. Quiere decir que abarca tanto al título como a la idea principal. Que engloba al título y a la idea principal. Ahí está. Entonces, son algunas de las características que presenta el tema. Aparte de esto, también hay que saber, ¿no?, que para reconocerlo hay diferentes estrategias. Justamente lo vamos a ver. Entonces, nosotros, recordemos, el tema nunca puede estar expresado en forma de oración, siempre como frase nominal. Eso quiere decir que no posee verbo. Vamos a ponerlo acá para que usted, profesor, no se confunda. No presenta verbo. No presenta verbo.
¿correcto? Entonces, cuando usted se enfrenta a un texto y le pida encontrar el tema, usted, cualquier alternativa que encuentre y en la cual haya un verbo o esté expresado como oración, usted ya lógicamente lo descarta, porque por teoría sabe que el tema nunca se presenta como oración, siempre como frase nominal, y usted se queda únicamente con aquellas alternativas que posean esta característica de ser una frase nominal, ¿correcto? Hasta ahí estamos muy bien. Ahora, esta es una característica, que el tema puede aparecer en el título, lo dijimos, puede estar expresado en el título. Entonces usted también observe el título, es otra recomendación que le doy. Tiene que, esa alternativa que usted está buscando como respuesta al texto, tiene que estar expresada de forma general, sin negar ni afirmar nada, ¿correcto? Es otra. Entonces, si usted ve una alternativa en la cual se dice, estoy de acuerdo con lo expresado en el texto, definitivamente no puede ser un tema, porque está negando algo o está afirmando algo. Entonces, eso no forma parte del tema, ¿correcto? Y por último, justamente el tema tiene que englobar tanto a la idea principal, en este caso también como al título. Son características que posee nuestro texto. Vamos a ver algunas estrategias como usted, maestro, puede encontrar el tema de manera más sencilla. Voy a poner acá brevemente y usted luego lo aplicamos ya en el texto. Vamos a poner aquí, ¿cómo yo puedo entonces encontrar mi tema en el texto? Hay dos formas. La primera estrategia que usted puede utilizar, querido profesor, la primera estrategia que usted puede utilizar, le hemos llamado el rastreo. Es el rastreo. El rastreo, mire acá, voy a anotarlo aquí, el rastreo. ¿Ya? El rastreo, como su nombre bien lo dice, hay que rastrear, hay que seguir. Es decir, vamos a examinar a nuestro texto y rastrear cuál es el término, cuál es la palabra que se repite más en nuestro texto, que se repite en cada párrafo. Es decir, aquí, entonces, ¿qué buscamos? ¿Buscamos qué? ¿Qué estamos rastreando? ¿A quién estamos buscando, querido maestro? Estamos buscando el término que se repite, el término que se repite en el texto. El término que se repite en el texto. Eso es una estrategia que nosotros podemos utilizar para poder encontrar el tema y que es valiosísima. Nos va a ayudar muchísimo el rastreo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darnos cuenta de que el tema siempre se da por repetición léxica. Entonces, ¿qué estamos logrando aquí? Estamos viendo la repetición, lo que se conoce como la repetición léxica. La repetición léxica. Todo texto posee esta cualidad de utilizar la repetición léxica, justamente para darle cohesión al texto. Entonces nos aprovechamos de eso y hacemos un rastreo y encontramos cuál es el término que se está repitiendo en mi texto. Lo subrayo, lo resalto, porque eso me está diciendo, es una señal de que ese término posiblemente sea el tema que estoy buscando. Vamos a ver una segunda estrategia número 2, y vamos a encontrar que la otra forma también de cómo yo puedo, aparte de hacer el rastreo, también encontrar el tema, es hacer la pregunta al texto. La pregunta es, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué se habla en el texto? ¿Sobre qué se habla en el texto? Entonces, son preguntas que me van a ayudar o me van a guiar también a encontrar el tema. La respuesta a esta pregunta, la respuesta que yo dé a esta pregunta, la respuesta va a ser justamente el tema. La respuesta va a ser el tema, querido profesor. Entonces, son las estrategias más utilizadas y las que mejores resultados nos dan en comprensión. Si yo utilizo estas dos estrategias, que son el rastreo y la pregunta que le hacemos al texto, téngalo por seguro que usted va a identificar el tema
de manera sencilla, lógicamente teniendo en cuenta sus características. ¿Correcto? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que hemos preparado ahí, en el texto 1. Justamente nos habla de un tema que nosotros conocemos también y nos plantea cuál es el tema del texto. Dice aquí, descubierta en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo. La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Tengo mi primer párrafo del texto, me está dando información, yo aplicando ya la técnica del rastreo, ya debo haber identificado una palabrita ahí en ese párrafo y verificar si en los demás párrafos se repite. Vamos al segundo párrafo. La tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por vías gastrointestinal a través de la leche contaminada con el microbio de tuberculosis bovina. El bacilo afecta a los pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis pulmonar, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. También en este párrafo ya he podido darme cuenta que hay términos o hay un término que se está repitiendo. Ya estoy haciendo mi rastreo. Después de muchos estudios, la estreptomicina y otros fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo Mycobacterium tuberculosis en distintas y frecuentes mutaciones. Nuevamente verifico si es que hay algún término que se está repitiendo. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres, en los que, de no invertirse la tendencia, habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el año 2020. El texto me está dando información. Entonces, ¿qué me piden aquí? Que yo encuentre el tema. Voy a aplicar justamente mis estrategias. Las estrategias que le he recomendado. El rastreo y justamente preguntar sobre el tema. Vamos a hacer el rastreo, queridos maestros. ¿Cuál es el término que se repite? El primer párrafo, el término que se repitió fue la tuberculosis, ¿correcto? Usted lo puede verificar ahí, la tuberculosis. De eso está hablando. Dice, la tuberculosis causa. Estoy hablando de la tuberculosis. Primer término que encierro o subrayo. Segundo párrafo, la tuberculosis se contagia. Nuevamente se repite el término. Otra vez lo resalto. Ya me está dando una luz. Ya con esos dos párrafos, yo ya fácilmente puedo dar respuesta a mi pregunta. Porque usted sabe que en un examen lo más valioso es el tiempo. Y no podemos perder mucho tiempo en releer el texto muchas veces, ya que estamos con el tiempo exacto. Entonces necesitamos nosotros tener las herramientas para poder encontrar el tema de la manera más rápida y con la certeza de que es la respuesta correcta. En este caso, con esta estrategia del rastreo, usted va a poder identificar de manera veloz el tema. Ya con dos párrafos usted lee, casi ya está por seguro que el tema es ese, la tuberculosis. Vamos a verificar el tercer párrafo. Después de muchos estudios, la estreptomicina y otros fármacos conocidos proporcionaron eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo. Usted dirá, profesor, pero aquí en este párrafo no aparece la palabra tuberculosis, por lo tanto no es, porque no se repiten todos los párrafos. Querido maestro, no necesariamente tiene que repetirse la misma palabra. Puede repetirse algún otro término que haga alusión a la palabra que usted encontró. Se llama referentes. En este caso, la palabra bacilo hace referencia ¿a quién? A la tuberculosis. Y al final, dice, como resultado, la enfermedad. No, otra vez, no está aquí la palabra tuberculosis, pero hay una palabra que hace referencia a ella, que es la enfermedad. Si usted se da cuenta, en cada párrafo se repite la palabra tuberculosis de manera explícita
o haciendo referencia con otro término. Por lo tanto, conclusión, estoy casi a 100% seguro de que el tema es la tuberculosis. Vamos a ver qué alternativas quizá el texto me presente. Puede ser de repente hablar la tuberculosis o importancia de la tuberculosis, dependiendo de qué me habla cada párrafo. Pero usted ya tiene la palabra general, el asunto ya lo encontró, ¿correcto? Vamos a observar nosotros ahí en el mismo texto, observemos cómo es que se ha realizado el rastreo y cómo puede hacerlo usted. Ahí justamente yo lo he señalado con algunas flechas para ser mucho más didáctico y usted lo pueda comprender mejor. Dice ahí, hemos resaltado la palabra tuberculosis en los párrafos que aparecen y en los párrafos que no aparecen, la palabra explícita, hemos subrayado aquel término que hace referencia, como en este caso el bacilo y también la palabra enfermedad. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el término que más se repitió en mi texto? En este caso la palabra tuberculosis es el término que más se repitió. Eso ya me da una luz de que ese es mi tema, ¿correcto? Ahora, hasta ahí todavía yo no he encontrado el tema de manera precisa. Si yo veo en las alternativas que aparece la palabra tuberculosis, lo marco sin dudar. Pero, ¿qué pasaría si a mí me dicen, constrúyeme el tema? No te dicen alternativas, no te proporcionan alternativas, sino te piden que tú construyas el tema. Ahí tienes que tomarte una pausa y ver cómo puedes redactarlo de la mejor manera. Para eso vamos a ayudarnos con la segunda estrategia, de qué se trata el texto, de qué me habla el texto, de qué se habla en el texto. Esa es la pregunta. La respuesta justamente te va a dar el tema. Vamos a ubicarnos nosotros también ahí, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿De qué nos habla el texto que acabamos de leer, queridos maestros? Sobre la tuberculosis, ¿correcto? Nos habla sobre la tuberculosis. Entonces, pero usted me dirá, profesor, pero no me habla solamente de la tuberculosis de manera general. Es cierto, en la primera parte me está diciendo, por ejemplo, quién descubrió la tuberculosis. ¿Quién descubrió la tuberculosis? En el segundo párrafo me está diciendo cómo se contagia y cuáles son sus consecuencias. En el tercer párrafo me está diciendo una posible solución para el problema, una posible cura, un posible tratamiento para el problema. Y al final me está diciendo una posible consecuencia a futuro. Entonces, yo voy a rescatar estas ideas que he podido encontrar en cada párrafo y voy a construir mi tema. Nosotros podríamos decir en este caso que la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis, podríamos poner como tema fácilmente. La tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis, podrían ser temas que nos van a ayudar a poder comprender mucho mejor el texto. Entonces, queridos maestros, no olvidar el rastreo y la pregunta al texto para encontrar el tema. ¿Correcto? Muy bien. Luego, nosotros vamos ahora a entender qué es el título. Así como el tema, así como nuestro tema tiene ciertas características que lo hacen ser un tema, lo hacen justamente diferenciarse del título, lo hacen diferenciarse de la idea principal, porque, ojo, por la experiencia, queridos profesores, por la experiencia que tenemos, siempre los maestros confundimos muchas veces el tema con la idea principal, la confundimos. En las clases de presencial justamente me doy cuenta de esto, en que cuando se le pide al maestro que identifique el tema, te identifica la idea principal, o viceversa, te identifica cuál es la idea principal del texto y te dicen el tema como respuesta. Nos pasa eso. ¿Por qué pasa esto? Porque no manejamos las características de cada elemento, no manejamos las características de cada concepto. Entonces, con esto espero que al final usted pueda ya reconocer, diferenciar uno del otro. El título, entonces. Si decíamos que el tema era de lo que se habla en el texto, que el tema era el concepto englobador, ¿qué es el título? Lo mencionamos al inicio un poco, pero vamos a ponerlo acá. El título, entonces,
El título es la palabra por la que usted va a dar a conocer al tema. Es decir, en mi texto yo estoy desarrollando un tema. Usted, ¿cuál va a ser la manera o con qué palabra usted daría a conocer el tema que usted ha desarrollado en su texto? Es decir, el nombre del texto. El título es el nombre del texto con el que usted está dando a conocer el desarrollo del tema en el texto. ¿Y qué características posee el título, queridos profesores? Las características que posee un título, primero, también se expresa en frase nominal. Se expresa en frase nominal. Un título se expresa en frase nominal. Y en esto concuerda con el tema. Se expresa en frase nominal. Es decir, no posee verbo. Se expresa en frase nominal al igual que el tema, pero no es igual al tema. Y ahora le voy a explicar por qué. No se vaya a confundir. Entonces, una característica se expresa en frase nominal. Otra característica que el título posee es que contiene al tema y a la idea principal. Es decir, querido profesor, que mi título va a ser una construcción, va a ser una frase nominal en la cual voy a plasmar al tema y lo esencial de mi idea principal. Porque acuérdese usted que la idea principal es lo más importante que se dijo del texto. Y lo más importante que se dijo sobre el tema. Mi título justamente tiene que mostrar lo que se dijo del tema y justamente eso lo voy a expresar en un título. O sea, es el nombre con el que yo voy a poder plasmar lo que el autor expresó sobre el tema. Lo más importante que el autor expresó sobre el tema. Entonces, contiene al tema y a la idea principal. No olvidar esto, profesor, por favor. Contiene al tema y a la idea principal. Esto me da una luz. Cuando yo pueda elaborar mi título o yo pueda identificar el título, tengo que darme cuenta de esa característica. Si la expresión que aparece como título menciona el tema y contiene lo esencial de la idea principal, es un título correctamente elaborado. Pero si, por ejemplo, aparecería como oración, un título nunca va a aparecer como oración. Es como frase nominal. Y por último, el título, queridos maestros, un título es sintetizador. Un título sintetiza. Un título sintetiza. Un título sintetiza, es decir, te dice lo más importante de todo el texto, ya que te está mencionando la idea principal. Si usted se da cuenta, en el título se va a resumir todo el texto. Porque el tema únicamente te habla te dice de lo que se va a hablar en el texto. La idea principal te dice lo más importante del texto. Pero en el título, querido maestro, está el resumen, la síntesis de tanto del tema como la idea principal. De todo. Es la palabra o la expresión nominal en este caso con la que yo voy a poder sintetizar todo el texto. Entonces, sintetiza. ¿De cómo lo hace? De manera breve. Lo hace de manera breve y lo hace de manera esencial. O sea, sintetiza de manera breve y esencial. No puede ser una construcción demasiado extensa. Es una frase nominal. Breve, sencilla, pero que transmita justamente o plasme al tema y a la idea principal. Y esencial, ¿por qué? Porque es importante. Esencial, o sea, es una frase corta que está sintetizando lo más importante. Son características propias del título, queridos maestros. Ahora, le decía que el título se construye teniendo en cuenta el tema y la idea principal. Le voy a dar aquí la clave justamente para que usted pueda construir sus propios títulos a los textos que no poseen y pueda identificar a los títulos de los textos que sí lo poseen. Vamos a ver aquí, ¿cómo identificar el título en mi texto? Importantísimo. Y aquí sí va a haber voy a hacer un pequeño paréntesis porque usted
habrá podido darse cuenta, querido profesor, que en cualquier capacitación donde usted vaya, le van a enseñar a encontrar el tema, le van a enseñar a encontrar el título, la idea principal, pero pocos son, o casi nadie, le enseña cómo encontrar el título. Es decir, esta información que usted va a recibir es exclusiva, Es muy poco probable que en otras capacitaciones le estén enseñando cómo se construye un título, como acá le voy a dar hasta con una fórmula, cómo usted puede hacer un título de manera sencilla y cómo puede reconocerlo. Entonces, aproveche, querido profesor, porque le va a servir muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo identificar el título en el texto. Sabemos que el título se expresa en frase nominal, ¿correcto? Pero usted lo va a reconocer porque este título que está aquí, posee una fórmula. Y esa fórmula vamos a sintetizarla en esto. Una palabra, vamos a ponerle una palabra secundaria. Vamos a ponerlo con color azul, nexo, más el nexo, mire, más el nexo, más la palabra principal. Esa es la fórmula que usted debe conocer para poder identificar de manera correcta el título, para poder construir de manera correcta un título. Ahora le explico cómo es que se da. Mire, palabra secundaria, nexo, palabra principal. Y usted dirá, profesor, pero ¿cómo sé cuáles son las palabras principales y secundarias para hacer el título? Vayamos aquí, querido maestro, vayamos aquí. Dijimos que el título contiene el tema y la idea principal. ¿Es correcto? Correcto, es cierto. Vayamos aquí entonces. Palabra secundaria. Viene a ser una palabra que sintetice todo lo expresado en la idea principal. O sea, la palabra secundaria saldría. Ojo, no digo que es la idea principal, digo que yo tengo que buscar una palabra que sintetice lo expresado en la idea principal. Es decir, la palabra secundaria saldría de la idea principal. Mira, ya tengo la mitad de mi título asegurado ya. Por eso decía aquí que contiene el título y la idea principal. Ya tengo la mitad de mi título asegurado. Palabra principal. ¿De dónde? Del tema. Y el nexo justamente es un enlace que relaciona a ambas palabras, ambos términos. Por ejemplo, la angustia ante la muerte. Es un título. En ese título que usted tiene, donde dice como ejemplo, la angustia, vamos a ponerlo con rojito, la angustia ante la muerte. Es un ejemplo de título, de un posible título. La angustia ante la muerte. Si usted se da cuenta, este título es una frase nominal, no tiene verbo. Es una frase corta, pero que posee lo más importante, tanto de la idea principal como del tema. Ahora, ¿cuál de las dos palabras usted considera que se va a hablar en el texto? ¿Se va a hablar de la angustia o de la muerte? Definitivamente de la muerte. Esta es una expresión, es decir, lo que el autor siente, lo que el autor piensa sobre la muerte. En este caso, él siente una angustia frente a la temática de la muerte. Mi título, se da cuenta, está expresando, está sintetizando tanto la posición del autor, el propósito del autor, la intención del autor, lo que él dice del tema. ¿Se da cuenta, querido maestro? Sencillo, de manera sencilla. Ojo, profesor, pero siempre tiene que ser una palabra la que sintetice. Puede ser una palabra o dos palabras, pero la idea es que resuma en esos términos a la idea principal. Ojo,
No siempre, profesor, puede aparecer la idea principal después y la idea secundaria, la palabra secundaria antes. Eso puede variar, pero la fórmula es esa. La fórmula es palabra principal o palabra secundaria más nexo más el otro término. En este caso, palabra secundaria más nexo más palabra principal. También podemos usar palabra principal, nexo, palabra secundaria. Pero usted se da cuenta que posee los elementos. Ya tiene la fórmula para hacer un título. ¿Correcto, querido maestro? Entonces, vamos justamente a trabajarlo en el texto. No hay nada que nosotros podemos aprender si no lo llevamos a la práctica, porque esta es la teoría. Pero antes vamos a ver cuáles son las posibles preguntas que nos pone, en este caso el Minedu, para poder nosotros encontrar el título. Me he centrado un poco más aquí en el título porque es sobre lo que menos se habla. Es sobre la mayoría de información, es sobre la idea principal, sobre el tema. Y usted, en cualquier lugar donde vaya, justamente le van a hablar muchísimo de estos dos tópicos. Pero descuidan un poco el título cuando es importante y viene bastante en los exámenes. He podido revisar los exámenes y me doy cuenta que siempre nos preguntan sobre el título. Entonces es importante que lo toquemos, por eso que estoy desarrollándolo de manera mucho más detallada. Las posibles preguntas que nos puedan plantear, que nos puede plantear el ministerio sobre el título son las siguientes. Por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es el título del texto, de manera así sencilla, clara, de manera explícita. ¿Cuál es el título del texto? También nos pueden decir, y esto es cuando los textos no traen título y le piden que usted construya. Dice, un título adecuado para el texto es o sería. ¿Qué le está midiendo esta pregunta, profesor? Si le está diciendo un título adecuado para el texto es, le está pidiendo que usted infiera el título. Este título que está aquí, usted lo va a construir. ¿Y cómo lo hago, profesor? ¿Cómo lo puedo construir? ¿Y ahora qué hago? Fácil, usted ya tiene el tema y usted ya tiene la idea principal. Y lo más importante, el profesor David ya le dio la fórmula para poder construir ese título. Usted lo construye y va a sus alternativas. Y ya puede tener la certeza, la seguridad de que usted va a poder encontrar la respuesta correcta para esa pregunta. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? También le podría preguntar de esta forma, ¿cuál sería el mejor título? El adecuado, el mejor. El siguiente texto podría titularse. Son preguntas que le están a usted pidiendo que haga una inferencia de cuál es el título. Pero si usted no conoce estas características, si usted no conoce esta fórmula, ¿cómo va a poder hacer la inferencia? ¿Sobre qué base va a hacer la inferencia? Usted justamente la inferencia va a ser sobre la base del tema y la base de la idea principal. Esto es lo literal. Esto es lo literal. Usted al identificar el tema y identificar la idea principal, ya se convirtieron en dos datos literales que tiene usted. Ya posee esos dos datos. Ahora, infiere el título. El título es producto de una inferencia ya que usted va a hacer en base al tema y en base a la idea principal. Otra forma de cómo preguntar sería ¿qué título expresa mejor? Por ejemplo, lo he leído. Y así sucesivamente diferentes preguntas que el ministerio puede plantearle para saber si usted puede elaborar o puede identificar de manera correcta el título del texto. Vamos a leer un texto que hemos puesto acá como ejemplo y vamos a tratar de aplicar, a ver si funciona lo que el profesor nos está explicando, a ver si funciona la fórmula, a ver si funciona la estrategia. Entonces, vamos a leer el texto. Dice, el argumentum ad misericordia, es un término netamente del derecho, ¿correcto? Es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Profesor, por favor, usted le han pedido encontrar el título, ¿es correcto? Pero usted, ¿qué hace primero? Usted ya sabe que para encontrar el título necesita ¿qué? El tema y la idea principal. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, así no le hayan pedido el tema, así la pregunta le esté pidiendo el título, ¿qué tiene que hacer primero usted? Tema. En todo ejercicio de comprensión, querido maestro, tiene que encontrar primero el tema.
le pidan o no le pidan, usted encuentre primero el tema. Y le aseguro que después el resto de información viene solo. Solo viene el resto. Entonces, usted aplique el rastreo, por favor, aplique el rastreo. Entonces dice, se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación en los tribunales de justicia, cuando un abogado defensor deja de lado los hechos que atañen al caso y trata de lograr la absolución de su cliente, despertando piedad en los miembros del jurado. Terminé mi primer párrafo y yo debo haber ya encontrado el término que se está repitiendo. Debo haber encontrado ya la idea principal de ese párrafo, porque ya sé que el título me va a necesitar esta información que yo estoy en este momento identificando. Segundo párrafo. Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. Cuando defendió a Thomas Kidd, funcionario de la Unión de Trabajadores de la Madera, llevado a juicio bajo acusación de conspiración criminal, ¿era Thomas Kidd culpable de lo que se le acusaba? El alegato de Darrow era suficientemente conmovedor como para lograr despertar en el jurado el deseo de arrojar por la borda todo lo concerniente a pruebas o a la legalidad. Pero, por persuasivo que sea tal alegato, desde el punto de vista de la lógica es falaz. Todo razonamiento que pretenda derivar de premisas como estas la conclusión de que el acusado es inocente. Es decir, ¿qué me dice en este párrafo? Me dice que este famoso abogado utilizaba muy bien el recurso del argumento ad misericordia, es decir, el argumento de la misericordia en español, ¿no? Y estás en latín ahí. En español, el argumento de la misericordia, es decir, tratar de despertar en el jurado, en el público, la piedad. Es decir, alegar a la piedad para lograr en este caso tu cometido. Este abogado era experto en eso. En el primer párrafo me estaba definiendo en qué consiste este argumento de la misericordia. En el segundo párrafo me está diciendo que había un experto, un especialista, un famoso abogado que lo utilizaba muy bien. Y en el tercer párrafo vamos a ver qué nos dice. El argumento de la misericordia es usado a veces de manera ridícula, como el caso del joven que fue juzgado por un crimen particularmente brutal, el asesinato de su padre y de su madre con una hacha. Puesto frente a pruebas abrumadoras, solicitó piedad sobre la base de que era huérfano, imagínense. Es decir, el asesino, cuando ya fue puesto ante el jurado y el juicio, y al tener las pruebas todas en su contra, lo único que le quedaba es recurrir a este argumento de misericordia, decir o pretender que se le perdone porque ahora él ya era huérfano, cuando él había sido el que justamente ocasionó este hecho. Entonces, así funciona el argumento de la misericordia. Entonces, pero ¿cuál es el título para el texto? No me están pidiendo el tema, no me están pidiendo la idea principal, me están pidiendo título, pero como usted ya sabe que son elementos esenciales para poder encontrar el título, el tema y la idea principal, ya usted tiene que haberlo identificado. Entonces, haciendo el rastreo, ¿cuál es la palabra que más se repite? Nos habla aquí de Clarence Darrow, nos habla, por ejemplo, de Thomas Kidd, o nos habla del argumento de la misericordia. ¿Cuál es lo que más se repite? Justamente el término del argumento de la misericordia. Ese es el término que más se repite. Solo he podido encontrar en los 3 párrafos. Por lo tanto, esa es posiblemente la palabra que contenga el tema y el cual irá en mi título. Ya tengo parte del título identificado. Ahora, nosotros profesores, vamos a hacer justamente lo que les expliqué al principio. Encontré el tema y luego la idea principal. Y encontré que mi tema es, en este caso, el argumento de la misericordia. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Lo hice en el primer párrafo, lo hice en el segundo párrafo a referirse este género de recursos. Hace referencia, dijimos, al término que se repite. Y la estrategia número 2 es que yo pueda encontrar la idea principal. Entonces, primera estrategia para encontrar mi título. Primera estrategia para encontrar el título. Encuentra primero el tema.
porque ya sabes que es un elemento. Primera estrategia, encuentra el tema. Segunda estrategia, querido maestro, encuentra la idea principal del texto. Profesor, pero no me piden eso en mi texto, no me piden que encuentre la idea principal, no me piden que encuentre el tema, pero hazlo. Encuéntralo para que con eso puedas tú encontrar el título. Ahora, si me piden a mí encontrar la idea principal, miren aquí, he podido también subrayar el texto y usted lo puede verificar. En la primera, dice el primer párrafo, la primera idea que sobresale en el primer párrafo es: el argumento de la misericordia es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Si usted se da cuenta, esa es la información más importante del párrafo. O sea, está definiendo en qué consiste este argumento. Me está diciendo en qué consiste este argumento. Luego el resto son ideas que explican ya. Son ideas de detalle, son ideas secundarias. Segundo párrafo, lo más importante que se debe haber identificado es: Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género. Es decir, quien lo aplicaba. Ojo, es ya quien lo está aplicando. Entonces, la idea principal de todo este párrafo se puede sintetizar en: el argumento de la misericordia es un alegato usado por muchos abogados para lograr o para despertar la piedad y lograr sus objetivos, por ejemplo. Podría resumir los tres párrafos en una sola idea, porque aquí no me da una idea clara. Si me preguntaría, por ejemplo, la idea principal o la idea central del todo el texto es, ¿qué haría usted? ¿Cuál de las tres marcaría? Ya identificó tres ideas, pero las tres no las va a responder. Tendría que usted hacer una generalización, es decir, inducir la idea principal. ¿En base a qué, profesor? En base a las tres ideas principales que encontró en cada párrafo. ¿Y cuál sería la idea que nosotros vamos a inducir? El argumento de misericordia es una falsedad, una falacia muy usada por los abogados, por los especialistas, para despertar la piedad en el jurado y lograr sus objetivos, por ejemplo. Es una idea que sintetiza las tres ideas principales que hemos encontrado en cada párrafo. Ahora sí tengo claro ya, profesor. Ya sé que mi tema es el argumento de la misericordia. Ya sé que mi idea principal es que el argumento de la misericordia es una falsedad, es una falacia usada por muchos abogados para lograr sus objetivos, sus cometidos. Esos dos datos ahora me van a permitir poder llegar al título, poder elaborar mi título, ya que el título va a tener que sintetizar tanto el tema como la idea principal. Llevando ese camino, ¿cuál sería nuestro posible título, queridos maestros? ¿Cuál sería el título que respondería a esta fórmula y utilicemos los datos que hemos encontrado? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería, queridos maestros? Podría ser, por ejemplo, el título, ¿tendría que contener la palabra, el argumento de misericordia? Sí, porque es el tema. Tiene necesariamente que tener el título, tiene que poseer al tema. Tiene que estar presente en mi título la palabra, el argumento de la misericordia. ¿Qué más debe tener? La otra palabra, ¿cuál sería? En este caso, la palabra del argumento de misericordia, ¿cuál es? ¿La principal o secundaria? Definitivamente es la principal, ¿cierto? ¿Y la otra palabra cuál sería, queridos maestros? Dijimos que la idea principal se basa en ¿qué? Que dice que es una falacia que se utilizan muchos abogados para poder conseguir sus objetivos en los juicios, ¿no? Entonces, ¿qué palabra puede sintetizar toda esa idea? Podría ser implicancias, por ejemplo, o usos. Entonces, fácilmente podemos hablar de nuestro título, ¿no? Implicancia o aplicación del argumento del nexo del implicancias o aplicación del argumento an misericordia. ¿Funciona o no funciona? Funciona perfectamente. ¿Se da cuenta? Usted con esta fórmula tiene asegurado el éxito en cuanto a encontrar el título del texto. Pero siempre y cuando encuentre primero el tema y la idea principal. Querido maestro, entonces, ahí está
la información que usted necesita, información precisa para poder, en este examen al que usted se va a enfrentar, poder salir airoso y poder lograr sus objetivos, que es nombrarse o ascender de nivel, etcétera. Gracias, en este caso, a nuestras información, ideas que estamos proporcionándole, que lo hacemos con todo el gusto del mundo. Vamos a seguir. La idea principal, entonces, solamente para recordar, porque lo hicimos en la primera sesión, acuérdense, la idea principal es una idea que contiene la información más importante, que es la idea que se expresa en oración. Ojo, aquí sí, la idea principal, acuérdense, se expresaba ya no como sintagma nominal, ya no como frase nominal. Haciendo una comparación, diremos, tema y título se expresan como frases nominales, ¿ya? Pero la idea principal, a diferencia de ellos dos, se expresa como oración. Entonces, es la primera diferencia entre tema, título y idea principal. Se expresa como oración. Entonces, acá vamos a poner la idea principal. Solamente para recordar, porque ya la sesión fue una sesión dedicada específicamente a la idea principal. Solamente para recordar. La idea principal, entonces, se expresa como oración. Es decir, sujeto más predicado, o en este caso frase nominal más aquí la frase verbal, que con todo haría en este caso la oración y lo que nos corresponde a nosotros, la idea principal, hasta ahí. Entonces eso es recordando lo que explicamos la clase anterior. ¿Cómo encontramos la idea principal? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema o que se ha hablado sobre el tema? ¿Qué se ha dicho sobre el tema? Son preguntas que te ayudan a encontrar la idea principal, ya lo vimos en la primera clase. Ahora, la idea principal es una idea de la cual se desprenden otras ideas. Es una característica de la idea principal. Es una idea que permite, es una idea base, vamos a decir, que permite que de ella se desprendan otras ideas y otras secundarias. Es la base para las ideas secundarias. Base para las ideas secundarias. Es decir, a partir de ella van a surgir ideas secundarias para explicar, ejemplificar, ampliar a la idea principal. ¿Ya? Entonces, estamos recordando cómo es que nosotros podíamos reconocer la idea principal. Aparte de ello, también diremos que la idea principal es una idea general. Es una idea general. ¿Ya? Abarca toda la información más importante que se dice sobre el tema. Ojo. No vaya cuando el profesor, pero usted dice la información general, o sea, el tema también es eso. Ojo, información más importante que se dice sobre el tema. Información importante sobre el tema. Ahí está, detalle. ¿Ya? ¿Ya, querido maestro? Entonces, vamos a ver qué relación hay entre el título y la idea principal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, en otras palabras, el título, queridos maestros, es el que se plasma a través de la idea principal. Es el que va a explicar la idea principal. Vamos a ver acá. Dice, la idea principal de un texto puede expresarse a manera de título, mire. En otras palabras, si usted encontró la idea principal, prácticamente ya encontró el título, puesto que el título va a expresar lo que es la idea principal. Pero en este caso, a diferencia de la idea principal, usted lo va a expresar en forma de frase nominal al título. O sea, es decir, el título prácticamente es la idea principal, pero expresada en frase nominal. Ese es en pocas palabras. O sea, si usted encontró la idea principal de todo el texto, prácticamente ya tiene usted el título. Ahora, lo va a formular como frase nominal, siguiendo la fórmula que le acabo de explicar. Y le va a ser más sencillo. El título contiene de manera explícita a la idea principal. Mire, ahí le he puesto un cuadrito comparativo para que se dé cuenta cómo funciona tanto la idea principal como el título. Ejemplos. Primero dice, José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Es un título.
que está explicando a qué idea, a que José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Si se da cuenta, ese título tiene plasmado toda la idea principal en él. Tiene plasmado la idea principal en él. Y cumple la fórmula que acabo de explicar. El nexo aquí es el I. Una idea principal, una palabra principal en este caso es José Carlos Mariátegui. Y la otra palabra es su visión socialista del Perú. ¿Se da cuenta? Se cumple la fórmula, siempre. Siempre se va a cumplir la fórmula. Con esa fórmula usted es como en la matemática. Tiene la fórmula y tiene asegurado todo ya. Bien, y así los demás ejemplos que ustedes ven. Los logros educativos de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana ha logrado cambiar efectivamente la analfabetividad. Hay 5 ejemplos de títulos que nacen justamente de la idea principal. Muy bien, con esto usted, querido maestro, se podrá dar cuenta que tanto el título como el tema y la idea principal están íntimamente relacionados. No puede usted desvincularlos. Para encontrar uno, tiene que haber encontrado primero el otro. En este caso, primero el tema, luego la idea principal y finalmente usted construye el título. Vamos a ver un ejemplo 3. Y luego ya para pasar a nuestros casos, a desarrollar nuestros casos ya donde usted va a aplicar todo lo que se ha explicado. Él dice, antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor, asimismo debemos destacar la falacia lógica que implica la tesis de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también y no un vicio que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el precepto bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión al otro. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Un texto muy interesante que nos habla en este caso del amor propio, ¿no? El amor que uno tiene a sí mismo. Primero, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Nos pide ahí. Luego, vamos a encontrar cuál es el tema y cuál es el título. Le he puesto al final para que usted pueda construirlo. A ver, de las alternativas que me da, en este caso, el texto, ¿cuál podría ser la idea principal? ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? La idea principal. ¿Es una virtud que yo ame a los demás y a mí mismo? ¿Me dice el texto eso? Es subrayado lo más importante. Si usted se da cuenta, es subrayado ahí 3 ideas que aparecen en el texto, importantes. 3 ideas importantes. Una donde dice que debe destacar la falacia lógica que implica la tesis que el amor a uno mismo prácticamente deja de lado el amor a otra persona, que no pueden darse al mismo tiempo. El autor está refutando esa idea. Luego te dice o toma como argumento lo que dice en la Biblia, de que ama a tu prójimo como a ti mismo, implica el respeto por la integridad del otro como a ti mismo. Y finalmente da una idea donde dice que el amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a otro ser. De las 3 ideas, ¿cuál es la idea principal, queridos maestros, que mejor resume todo el texto? ¿Es una virtud que ame a los demás y a mí mismo? No me dice eso, porque ahí estaría prácticamente afirmando lo contrario a lo que dice el texto. El texto no me dice. El texto me dice que hay una contradicción entre amar al otro como a ti mismo. Comprender al otro es una virtud humana. Si amo a los demás, resulta que no puedo amarme a mí mismo. Yo debo amar, respetar y comprenderme siempre a mí mismo. El amor a sí mismo implica amar a los demás. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra E. El amor a sí mismo implica el amar a los demás. Esa es la idea principal que se saca de las 3 ideas que están ahí. Teniendo esa idea principal, profesores, tengo casi ya el título en mis manos. ¿El tema cuál es? Fácilmente. Si la idea principal es el amor a sí mismo implica amar a los demás, ¿cuál es el tema? El amor a sí mismo. Lo dice la idea principal. Están relacionadas las 3. ¿Y cuál sería el título entonces? ¿Cuál sería el título entonces aquí que usted va a sacar? El título tendrá que tener el tema y, en este caso, el resumen de la idea principal. El tema es el amor a mí mismo
y la idea principal que se dice, que implica, entonces diríamos, el amor a mí mismo y sus implicancias en los demás, por ejemplo. Es lo que resume todo lo que dice mi texto. Entonces, el título está expresando lo que se dijo en la idea principal sobre el tema. Ahora sí, queridos maestros, vamos a pasar a nuestra práctica, que son a resolver nuestros casos que hemos planteado ahí. En la próxima clase ya yo les voy a explicar un poco más al detalle de cómo es que el Ministerio de Educación nos plantea ciertos ítems de inferencia respecto al tema, la idea principal y al título, porque es importantísimo conocer también eso, porque no siempre nos plantean de manera literal, ¿eh? Hablar de título, tema, es hablar prácticamente de inferencia. Siempre nos van a venir preguntas relacionadas al título y al tema como inferencia. Usted lo está dando cuenta aquí, que yo tengo que construirlo, pero ya usted sabe la fórmula. Ya sabe qué elemento necesita para hacer su título. Le va a ser más sencillo. Vamos con la práctica. Vamos a ver el primer caso, queridos maestros. Texto número 1. Texto número 1. Dice así: la oficina de David Berger puede quedar un día en Sahara y otro día en el Ártico. En casi cualquier lugar remoto donde un satélite sospeche que hay petróleo escondido. Berger es un tipo flaco y desgarbado que lleva 14 años diciéndole a las multinacionales dónde está enterrado el tesoro. Cuando uno trata de imaginar qué hace un buscador de petróleo, quizá imagina un hombre que viaja cavando de la tierra o cavando agujeros a la espera de que milagrosos géiseres de líquido negro emerjan de la tierra. O tal vez se piensa que es el trabajo de un puñado de cazarrecompensa de Texas con gran olfato y sombrero de vaquero. No es así. Los buscadores de petróleo son una escasa estirpe que solo debe saber leer el lenguaje del subsuelo y de las rocas. David Berger es uno de ellos. Queridos maestros, la pregunta a este texto es: ¿cuál es el tema sobre el cual giran las ideas del texto? ¿Qué me está preguntando? Por el tema del texto. Aplique, por favor, la estrategia que le acabamos de dar. Rastreo. Y luego hace la pregunta al texto. Primero rastreando. Vamos haciendo el rastreo. ¿Qué palabra se está repitiendo en todo mi texto, querido maestro? Si nos damos cuenta, la palabra que se repite, y lo hemos subrayado ahí, David Berger. Lo dice en la primera idea. La oficina de David Berger se puede quedar un día en Sahara, etc. Luego dice, después del punto, Berger es un tipo, sigue hablando de él. Luego dice, cuando uno trata de imaginar qué hace un buscador de petróleo. Esa palabra buscador de petróleo, ¿a quién hace referencia? A David Berger, ya que en la segunda idea me dijo que David Berger se dedica a buscar petróleo. Luego en otra idea dice, los buscadores de petróleo, ¿a quién hace referencia? Nuevamente a David Berger, porque él es un buscador de petróleo. Y luego al final, nuevamente repite la palabra David Berger. Eso me hace pensar que mi tema va a girar en torno a esta palabra, al nombre, en este caso, David Berger. ¿Cuál de las alternativas es aquella que puede considerarse como tema de mi texto? David Berger es un buscador de petróleo con una gran habilidad para encontrarlo. ¿Podría ser esta alternativa, querido maestro? No podría ser alternativa. ¿Por qué? Porque está expresado como oración. Y el tema nunca se expresa como oración. Entonces la A queda descartada. Cuando yo voy a buscar alternativas aquí, para ganar tiempo, descarto todo lo que no es, todo lo que no tenga que ver con lo que me piden. Si me dicen a mí tema, todas aquellas alternativas que están expresadas como oración quedan descartadas automáticamente. La A, descartada. Solamente me quedaría con la letra B, la D y la E. La C también lo descarto, porque dice, los buscadores de petróleo son, también es oración. Tengo que descartarla. La A y la C se descartan automáticamente, sin necesidad de examinar mucho, porque son expresadas en oración y yo sé que el tema se expresa en frase nominal. Las únicas que cumplen esa alternativa son la A, la D y la E. De las tres, ¿cuál es? Para eso nos sirve saber el tema. Los tres tienen el tema, así que hasta ahí ya tengo la mitad de mi título asegurado. ¿Correcto? Dice David Berger. ¿Qué me dice de David Berger? ¿Qué me habla? ¿De quién me habla realmente el texto? ¿Me habla de David Berger y su habilidad para encontrar petróleo? ¿Y su habilidad?
Ojo, cuando me dice y su habilidad me está diciendo ya algo sobre David Berger, ¿sí o no? ¿Sí o no, querido maestro? ¿Me está diciendo una información sobre David Berger? ¿Es correcto? Es correcto. Ese sería un título realmente. Porque dice, y su habilidad, me está diciendo algo sobre el tema. Me quedo con la D y me quedo con la E. La E, David Berger, el cazarrecompensas. Es un título, ¿cierto? ¿Pero es el título adecuado para el texto? No. Porque David Berger no es un cazarrecompensas. David Berger es un buscador de petróleo. La respuesta correcta, letra D. David Berger, el buscador de petróleo. Es el más adecuado. Es el tema más adecuado. Texto, el mismo texto, texto 2, el mismo texto vamos a trabajar para encontrar ahora el título. Ya fácilmente usted puede darse cuenta cuál es el título. Tiene que contener la palabra David Berger y lo que dicen de él. En este caso, ¿cuál alternativa me trabaja esto? David Berger es un buscador de petróleo con una gran habilidad para encontrarlo. David Berger y su habilidad para encontrar petróleo. Ojo, me dice título, ¿eh? Igualmente, la A que ha descartado porque es oración y el título se expresa como frase nominal. La C, los buscadores de petróleo son especialistas, igual oración, descartado. La D, lo descarto porque ese es el tema. La E, lo descarto porque no está orientado a lo que me dice el texto. Entonces, la alternativa que me queda es la letra B, David Berger y su habilidad para encontrar petróleo. Ahora me piden, encuentra la idea principal del párrafo. ¿Cuál es la idea del mismo? Porque de un texto, queridos maestros, me preguntan varios ítems. El título, el tema, idea principal. Entonces, el mismo texto me puede dar información. Ya tengo, mire, sin necesidad de leer el texto, ¿eh? Si usted ha podido encontrar el tema, ya fácilmente ha podido hacer su título. Fácilmente puede hacer su idea principal. ¿Qué me dice sobre David Berger? Dice, los buscadores de petróleo son una escasa estirpe que solo se debe saber leer el lenguaje del suelo y las rocas. David Berger es uno de ellos. Si se da cuenta, acá está la idea principal. O sea, me está diciendo qué son los buscadores de petróleo. Y usted asocia eso con David Berger porque David Berger es un buscador de petróleo. ¿Qué respuesta contiene esa información? Igualmente aquí, ¿qué hago? Descarto las frases nominales. Descarto la D, descarto la E, descarto también la B. Me quedo únicamente con la A y con la C. ¿Correcto? Cumpliendo las características de lo que me piden. Idea principal, oración. La A y la C son oraciones. De las dos, ¿cuál es la respuesta correcta? Los buscadores de petróleo son especialistas en comunicarse con el subsuelo. Me habla de los buscadores de petróleo, pero está dejando de lado el término que se repite, que en este caso es David Berger. Dice, David Berger es un buscador de petróleo, es verdad, eso me habla el texto, y que posee una gran habilidad para encontrar petróleo justamente. La respuesta aquí más adecuada, la idea principal es que David Berger es un buscador de petróleo con una gran habilidad justamente para encontrarlo. Respuesta correcta. Texto 2. La mayoría de nuestros encuentros con el mundo no son encuentros directos. Incluso nuestras experiencias directas, así denominadas para ser interpretadas, se atribuyen a ideas sobre la causa y la consecuencia. Y el mundo que emerge frente a nosotros es un mundo conceptual. Cuando estamos perplejos frente a lo que encontramos, negociamos su significado de manera que concuerde con lo que creen los que nos rodean. Es un texto extraído de la obra de Jerome Brunner, justamente, para poder trabajar hoy día. Lo hemos separado en ideas. Le he separado el texto cortito en ideas. Hay 4 ideas aquí. De las 4 ideas, querido maestro, dice la pregunta, identifica cuál de las proposiciones, cuál de las ideas contiene la tesis o idea principal del texto. ¿Cuál de las 4 ideas contiene la información principal? ¿Qué ha hecho usted aquí, maestro? Ha podido subrayar las ideas como lo he hecho aquí. Dice la primera, la mayoría de nuestros encuentros con el mundo no son encuentros directos. Si usted se da cuenta, ahí me está dando la información general. La idea principal es general, Acuérdese, es general. Es la base para el resto. Si usted se da cuenta, luego dice, incluso nuestras experiencias, está explicando ya. Está explicando. Las otras 3 ideas únicamente cumplen acá la función de explicar, ejemplificar, ampliar la información que nos den la primera idea. La respuesta correcta aquí es la respuesta 1, letra A. Vamos al siguiente texto.
El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en lo más sublime como en los más vulgares. Su más importante teorizador, impulsador fue Emilio Solá, quien expuso sus fundamentos teóricos en el prólogo a su novela Thérèse Raquin y sobre todo en su ensayo Le Roman Experimental en 1880. Disculparán, mi inglés no es tan bueno, pero hacemos el esfuerzo. El naturalismo, sacado en este caso de la página de Wikipedia 2018. El asunto que aborda el texto es: cuidado, profesores, con los términos que utiliza el ministerio para referirse a una palabra, en este caso al tema. Puede preguntarte por el asunto, puede preguntarte por el tópico. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso le estoy poniendo diferentes formas de cómo puede plantearte la pregunta. El asunto que aborda el texto es: si usted no sabe qué es asunto, si usted no está atento a la clase donde hemos dicho que el tema es el asunto, usted va a decir, ¿pero qué me están preguntando aquí? El asunto es el tema. Me están preguntando por el tema. ¿Cuál es el tema de todo el texto? ¿Cuál es la palabrita de la cual se habla en el texto? Aquí aplico la estrategia número 2, porque hay un solo párrafo. No hay mucho que arrastrar aquí. Simplemente ubico la palabra de la cual se habla. ¿De qué se habla en el texto? Del naturalismo. Porque es un estilo. Y luego me dicen la otra idea, basado. ¿Quién está basado? El naturalismo. ¿Quién es su base propietaria? Emilio Solá. ¿De quién? Del naturalismo. Por eso es resaltado ahí dos referentes, tanto el verbo basado como el adjetivo su. Son dos palabritas que hacen referencia al naturalismo. Respuesta correcta: el naturalismo es un estilo literario, el movimiento naturalismo, el naturalismo y el realismo. Por ejemplo, la C, ¿podría ser la C? ¿El texto me está hablando de estos dos movimientos? No puede ser. No puede ser. Por más que esté expresado como frase nominal, no es, porque no me habla de eso el texto. Me habla de su representante, encima está en oración, también lo descarto. Lo único que me queda aquí es la A y la B. ¿Cuál de los dos es la respuesta correcta? Si usted se da cuenta, la A me está diciendo una información sobre el tema. ¿Y es característica de qué? De la idea principal. Por lo tanto, la A es una idea principal. Dice, tiene verbo, es una idea principal. La única respuesta correcta es la letra B, el movimiento del naturalismo. Es una frase nominal que justamente de la cual nos habla el texto. Sigue texto. 11 millones de repitentes en la educación primaria en América del Sur y 17 millones en América Latina, un 30% de la matrícula, permiten estimar que el costo de la baja calidad solamente en términos de la repetición se acerca a los 3 millones de dólares por año. El promedio del costo por estudiante de la educación primaria es más de $150. ¿Qué me está diciendo el texto aquí? En breves palabras, es que justamente la inversión que hay en educación es muy baja. Estoy deduciendo. Me dice, ¿cuál de los enunciados expresa la tesis o idea principal implícita? Este término implícito, ¿qué me está diciendo? Que yo debo inferirlo. Eso me quiere decir que en el texto hay una idea que no está escrita, pero que sí nace de las ideas que están ahí. Yo he subrayado ahí, querido maestro, una idea que me va a permitir hacer una inferencia. Costo por estudiante de educación primaria. ¿De qué temática me está hablando aquí? De la educación. Porque aquí dice, en educación primaria, educación. Vamos a inferir que me está hablando de educación en general. Costo, inversión. Voy a inferir que es inversión. ¿Cuál es la respuesta que nace de la idea que acabo de leer, que acabo de subrayar? La inversión educativa en América Latina, porque al inicio decía América Latina, es mínima e insuficiente. La B dice, existe un alto índice de repitencia de educación primaria, no es literal, es literal. Los países de América Latina tienen mayores problemas en el sector educativo, es una inferencia que se hace, sí, pero no nace de estas ideas, porque aquí lo que me está hablando es cuánto se está gastando por estudiante. Y luego los gobiernos priorizan la política de pago de deuda externa. También se puede inferir, pero no hay una idea que me permita inferir eso. Entonces, la idea que sí esté en las alternativas y que puede ser, en este caso, deducida
de las ideas que he leído es la letra A. La inversión educativa en América Latina es mínima e insuficiente. Vamos con el siguiente texto. Texto del naturalismo nuevamente. Dice, el naturalismo, en este caso me preguntan ya por el título. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, es subrayado ahí. ¿Ya? Es subrayado la palabra naturalismo y es subrayado emparentado con el realismo. Por aquí me dice, el título más adecuado. O sea que yo tengo que inferir. Ya sabe en base a qué lo hace. En base al tema y en base a la idea principal. Y ya también sabe la fórmula. Usted en el texto anterior, en la pregunta anterior, ya encontró el tema. Y encontró el tema. Y encontró que el tema era el movimiento del naturalismo. Ya tiene la mitad del título ya ahí. Luego dice, aquí la idea principal dice que era un estilo artístico sobre el todo literario emparentado con el realismo. ¿Cuál de los siguientes enunciados podrían explicar, podrían plasmar lo que el autor dice del naturalismo? ¿El naturalismo como sinónimo de realismo? ¿El realismo del naturalismo? ¿El naturalismo se basa en la experiencia? Se basa. Ya es una oración. ¿Emilio Zola más importante del naturalismo? No me habla de Emilio Zola. La única alternativa que cumple con las características es el naturalismo como sinónimo del realismo. ¿De dónde he podido yo hacer inferencia? Donde dice está emparentado con el realismo. Emparentado, que está relacionado. La relación se da, en este caso, a través de la sinonimia. Entonces, por eso la respuesta correcta es el naturalismo como sinónimo del realismo. El mismo texto ahora nos pide encontrar, mire la pregunta acá, interesantísimo, mire lo que dice acá, del texto anterior, me dice, la idea medular. Profesor, ¿qué es medular? Principal, central, importante. O sea, me está preguntando la idea principal, pero puede venirme así. Entonces tengo que estar preparado hasta con los términos, familiarizarme con los términos que puedo utilizar. La idea medular que se colige, mire aquí, que se colige. Aquí sí ya, profesor, no sé qué hacer. La idea medular, no sé qué es idea medular. Y encima dice que se colige. ¿Qué es colige? O sea, ¿qué voy a hacer acá, profesor? ¿Qué encuentro? Profesor, medular, central, importante, destacable. Que se colige, que se infiere, que se deduce. O sea, me está diciendo que idea principal se deduce del texto. Que idea principal no está escrita en el texto, me están pidiendo. Ya he leído el naturalismo, ya sé que es un movimiento literario, ya sé que está emparentado con el realismo. Es decir, ya sé que muestra los hechos reales, tal como ocurre. Vamos a las alternativas. El realismo analiza los aspectos naturales del hombre. ¿De eso se encarga el naturalismo? ¿Me lo dice el texto? ¿Puedo inferirlo? ¿De qué parte puedo inferir esa idea? No puedo decir eso, porque en ningún momento me habla sobre esa temática. ¿El naturalismo se opone al romanticismo? ¿El naturalismo está emparentado con el realismo? Profesor, esa es la respuesta correcta, la C. Y usted va y lo marca. Y profesor, pero ahí es la idea principal, ahí está, mire, lo he subrayado. Sí, profesor, querido profesor, es verdad, es la idea principal del texto. Pero aquí le dice se colige. No le dice, es una idea, la idea principal que aparece en el texto, no le dice. Si le dijera la idea principal que aparece en el texto, usted marque la C y está en el correcto. Pero acá le está diciendo en la idea que se colige. Es decir, de la idea principal que está en el texto, usted va a sacar otra idea que también sea principal, pero en este caso formulada por usted. ¿El realismo como característica del naturalismo? No, tampoco me habla de eso. Ahora, ¿cuál es la única alternativa que podría fácilmente yo inferir a base de la que he subrayado? Yo he subrayado que está emparentado con el realismo porque está basado en reproducir la realidad objetiva de lo que ocurre. ¿Cuál podría ser la idea que infiero? Que en este caso el naturalismo, mire, si yo marco la A, estaría cometiendo otro error. ¿Por qué? Porque la letra A está expresada como oración. Es cierto, pero mire, dice aspectos naturales del hombre. ¿En qué momento del texto he podido yo leer que el naturalismo se enfoca en los aspectos naturales del hombre? Y en otras palabras, ¿qué son aspectos naturales del hombre, por ejemplo? O sea, si se da cuenta, solamente está tomando como un distractor aquí. ¿Cuál es la idea que se infiere? Por favor, queridos maestros, la inferencia es algo que yo elaboro a partir de lo que he leído. Yo he leído aquí que el naturalismo
esté emparentado con el realismo, es decir, que muestra las cosas tal como ocurren. Eso me hace pensar que el naturalismo rechaza todo aquello que sea contrario a eso, ¿sí o no? El romanticismo, ¿a qué se dedicaba? A mostrarnos las cosas de manera subjetiva y real. Entonces, justamente al decir que el naturalismo está emparentado con el realismo y muestra las cosas de manera objetiva, tal como ocurren, me está diciendo de manera implícita que se opone a todo aquello que no es así. En este caso se opone al romanticismo, que era todo lo contrario. Y también lo que le dije en la clase pasada, en la sesión 2, para resolver preguntas de inferencia, querido maestro, hay que conocer, hay que tener conocimientos previos. Yo, para poder aquí resolver esta pregunta, tengo que conocer algo sobre el romanticismo, para saber qué características tenía el romanticismo también, pues, ¿no? Y ahí voy a encontrar que el romanticismo tenía características como la subjetividad, la fantasía, etcétera, totalmente opuesto a lo que es la realidad. Respuesta correcta, letra B. El realismo se opone al romanticismo. Muy bien, sigamos. Tenemos que hacer una cosa para protegernos del lobo. Este es un texto muy interesante, ¿eh? Y que usted lo ha podido leer quizás a sus pequeños, a sus nietos, a sus hijos. Es un cuento sencillísimo. Usted diría, pero profesor, este cuento es muy facilito. Vamos a ver si es tan sencillo como usted cree. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. Hasta ahí ya sé más o menos de quién me está hablando, ¿cierto? ¿De qué cuento me está hablando? Muy bien, profesor, de los 3 cerditos. ¿Ese será el tema del cuento? No es el tema del cuento, es el nombre del cuento. Vamos, sigamos leyendo. A los otros 2 les pareció muy buena idea, pero no se podían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo para hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podría hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Muy bien, es un cuentito, los 3 cerditos que nosotros lo hemos leído a nuestros hijos, lo hemos leído a los nietos, etc. Sencillo, fácil de poder entender. Primera pregunta, ¿qué tema se puede interpretar en el texto? No te dice cuál es el nombre del texto. Te está pidiendo, querido maestro, interpretar el tema, inferir. Otro término más que se usa muchísimo en la inferencia, interpretar. Dijimos en la lección 2 que inferencia es sinónimo de interpretación. Interpretar. ¿Qué tema se puede interpretar? ¿Qué tema se puede inferir del texto? La construcción de una casa. Ese es un tema literal. Está ahí, explícito. ¿La elección de la estrategia y el material influye en el logro de los objetivos? Sí, se puede inferir eso, pero ¿está expresado como tema? ¿Está expresado como tema? No, por eso no lo puedo marcar. ¿Un cerdito demostró más inteligencia que sus hermanos? ¿Podría ser el tema? También me habla de eso, pero ¿podría ser el tema? Tampoco, porque está expresado como oración. Por eso le puse aquí en la pizarra bien claro las características, querido maestro, para que no se confunda, tal como aquí, mire, ve. Aquí estas temáticas que me presenta aquí, prácticamente parecieran que son la respuesta correcta. Un cerdito demostró más inteligencia que sus hermanos, es cierto, eso me habla el texto, pero está expresado como oración. La descarto. La única que me queda es el esfuerzo y la inteligencia. Profesor, ¿pero me habla de eso? ¿De dónde puedo yo inferir que me habla del esfuerzo? Vamos, mire. Dice, para no tardar mucho. Dice después, que no me llevaría mucho tiempo hacerla. Luego dice, tardar más que mis hermanos. Es decir, me está diciendo diferentes niveles de cómo yo me voy a esforzar. Me está hablando del esfuerzo. Y luego dice la inteligencia. Si usted se da cuenta, al final uno de los cerditos demuestra más inteligencia que los otros porque decide utilizar un material mucho mejor, que le daba mejores resultados. Por lo tanto, la respuesta aquí correcta que se puede inferir, interpretar del texto es el esfuerzo y la inteligencia. Sobre esa temática desarrolla los hechos este cuento.
Con el mismo cuento vamos a encontrar ahora, dice, ¿qué relación? Ojo aquí, el término ¿qué relación? De nuevo me está exigiendo inferencia. Por eso le decía, título, tema, estrictamente está en el nivel inferencial. Le está exigiendo, dice, ¿qué relación? La palabra relación hace referencia a la inferencia. ¿Qué relación tiene este texto con el proceso de enseñanza y aprendizaje? Uy, mire esta pregunta. Mire esta pregunta. ¿Qué relación tiene justamente este cuentito con nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje? Pensé que este cuento era sencillo. Miren cómo lo ha relacionado, ¿ah? ¿Qué relación tiene? O sea, ¿cómo yo puedo... Ojo, cuando dice relación quiere decir cómo está emparentado. ¿Qué similitud encuentro yo con este cuento con la realidad? En este caso, con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los mapas de progreso y los niveles de logro. Ahora, ¿se relacionará con eso? Las rutas de aprendizaje son herramientas para apoyar la labor pedagógica del docente. La selección adecuada de la estrategia y el material asegura el logro de los aprendizajes. O la enseñanza debe tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Usted podría decir, profesor, yo me voy por la D, porque estilos de aprendizaje tiene que ver con la forma como cada uno eligió. Pero, ojo, eso de cada uno elegir diferente material más se relaciona con el esfuerzo que le pones a las cosas, no tanto con el estilo. ¿Cuál es la relación más directa? Es que la selección adecuada, porque fíjese aquí, ¿qué se interpreta aquí? Que el tipo de material que eligió cada uno dio diferente resultado. El chanchito menor eligió paja, los resultados fueron que el lobo la destruyó fácilmente. El chanchito mediano eligió madera y también fue destruida. Mientras que el cerdito mayor eligió ladrillo y el resultado fue otro. ¿Cuál es la relación? Que la selección adecuada de materiales, en este caso el tipo de material que eligen los cerditos, y la estrategia aseguran el logro de los aprendizajes. Relacionado a nuestro quehacer diario, a nuestra labor pedagógica. Solamente para terminar el último texto, querido maestro, y con eso terminamos. Dice, si bien ambas obras toman como problemática la base la pobreza extrema y las injusticias sociales, podemos observar que éstas se desarrollan en distintas formas, concordando con la corriente artística a la que pertenece su respectivo autor. El primer tema a tratar es la problematización de la pobreza. En Los Miserables se observa una pobreza cruda. Los personajes exageran desde la puesta en escena su mala situación económica. No se la muestra de forma objetiva. Puede reconocerse los sentimientos del autor y su mirada romántica. Algunos personajes, como el caso de Fantine, recuerdan los tiempos mejores donde esto no sería con la añoranza. Por otra parte, mire con el autor, por otra parte, está comparando, en Los Tejedores, otra obra, se muestra una pobreza más objetiva, real, que roza con lo desagradable. Los personajes nacen y mueren en la miseria, no mantienen esperanzas de modificar su problema y tampoco es el objetivo del autor mostrar que hay una salida, en caso de que así fuese. Justamente este texto ha sido extraído de un ensayo titulado El romanticismo y el naturalismo, corrientes artísticas del siglo XIX, de Rocío Cilia. Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, a partir del texto, el tema que se induce es, otra palabra que hace referencia a la inferencia, inducción. ¿Qué palabra, qué término, qué tema se puede inducir de todo esto? ¿De qué me está hablando? De dos obras distintas. En este caso sería la comparación entre Los Miserables y Los Tejedores, dos obras de la literatura universal, la pobreza, la problematización de la pobreza. ¿Cuál sería la temática más adecuada para el texto? En este caso, la comparación entre Los Miserables y Los Tejedores, ya que son dos obras que se están comparando. Y en el mismo texto, en la siguiente, me piden encontrar el título. ¿Cuál sería el título más adecuado? La comparación entre el romanticismo y el naturalismo, la pobreza en la teoría romántica, la diferencia en la temática, la problematización de la pobreza. La respuesta correcta, queridos maestros, es en la letra C. Diferencias en la temática de Los Miserables y Los Tejedores. Respuesta, letra C. Queridos profesores, hemos llegado al fin de esta sesión. Espero que haya podido resolver algunas dudas que hayan tenido. De lo contrario, ya saben que pueden escribirnos a los foros y, como siempre, vamos a dar respuesta
a todas las interrogantes que ustedes tengan y poder ayudarlos en lo que nosotros podamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.